Bueno, buenos días y muchas gracias. Agradecer la participación y las aportaciones tan interesantes y tan extensas, además, que nos habéis hecho. Por ello, además, y porque, bueno, ya alguna pregunta que tenía anotada ya os la han preguntado, y en ánimo de economía de tiempo también voy a hacer hago una exposición como de 3 premisas, más que preguntas, esto no se trata casi de examen, sino como 3 premisas para conocer vuestro parecer acerca de ellas y contestáis seguidamente y a las que os interese o como os interese contestar. Por una parte está, pues, desde un punto de vista global, y macro, pues un diagnóstico, que compartimos y que, de alguna manera, de la situación y del mapa de Asturias, el peligro de la transmisión intergeneracional que apuntaba Cáritas y también en cuanto a la hora de elaborar medidas, pues desde luego se ve peligro en que precisamente tenemos trabajadores y trabajadoras pobres, tenemos también pensionistas pobres y especialmente mujeres mayores, las familias monoparentales, cuidados y salud. Diríamos, ahí viene un poco la premisa, de que urge realmente una vacuna contra la pobreza en Asturias. Es decir, de verdad tenemos que calificar esa prevención en este momento actual en el que vivimos como medidas urgentes para realmente frenar y poder paliar todo esto. Y esto un poco, lo digo en el sentido un poco macro, de medidas, porque estoy pensando si hay esa percepción que, bueno, a veces parece que estamos normalizando también determinadas cosas que deberían de extrañarnos bastante, acerca de la accesibilidad a los derechos. Es decir, realmente sería un ingrediente de esa vacuna hipotética el favorecer o volver a recuperar casi o permitir la accesibilidad a los derechos y a los derechos en sentido transversal, incluso estoy hablando de algunos fundamentales, que hoy en día, de alguna manera en vuestras exposiciones lo aludíais a ello, no toda la sociedad llega al derecho a la salud, ni al derecho a la educación, ni a un derecho como es una vivienda, Entonces, un poco por esa vía de si consideráis de verdad urgente una prevención ahora mismo, articular medidas en vía a una prevención de la pobreza en Asturias. Y luego, por otra parte, otro tema, es el tema de la gestión, que aludisteis, hemos aludido en numerosas ocasiones, la excesiva burocratización y sobre todo en esa necesidad de flexibilizar pues un recurso tan valioso como el que tenemos, que es el salario social básico, a falta de otro tipo de renta o de otro tipo de recurso mejor. Y desde luego que ya hemos articulado en este Parlamento medidas para incluso llegamos a modificar a través de ley la modificación del salario social precisamente para reducir los trámites, medidas que incorporó también Ciudadanos en el mismo sentido y que hicimos conjuntamente con Izquierda Unida, Incluso llegamos a plantear también el tema de la declaración responsable, una iniciativa basada precisamente en lo que vale para las empresas y no vale para la ciudadanía, Pero ocurre que luego todo esto en lo que compartimos, en estos marcos en los que compartimos que el papel sobra, que no es normal que estemos en una administración telemática del siglo XII, cuando estamos en otra realidad, sobre todo a la hora de cobrar impuestos, pues nos encontramos que cuando intentamos articular este tipo de medidas, el diagnóstico lo compartimos todos, pero la solución no. Entonces, todas estas medidas nos fueron al caldero y por parte precisamente de los grupos mayoritarios de este Parlamento, como son el Partido Popular y el Partido Socialista. Entonces,
Sí les quería preguntar, a ver si entre todos logramos convencer de la necesidad de modernizar esta Administración. Por ejemplo, en el sentido del salario social, ¿no? El hecho de automatizar todas estas de una manera más ágil para los expedientes y la gestión de las solicitudes. ¿Considerarían ustedes que un incremento de recursos humanos también, porque también ha decaído en recortes, y de recursos materiales, es realmente una inversión en los servicios sociales? ¿O lo ven también como un gasto que no sea reversible? Y una última cosa ya sobre una medida muy concreta, porque sí, la vivienda, aparte de que la pérdida de vivienda, ya que solo por sí sola ya es un factor determinante, ¿no?, del riesgo de exclusión, pero también tiene un condicionante muy importante que además señalaron al inicio en las intervenciones, y es sobre el tema de que la vivienda también te convierte en perceptor de derechos. El tema del empadronamiento es algo que además es una medida muy nimia, muy insignificante, sin ningún coste, y no sé cómo valoran de importante la divulgación de una vez por todas, seria, desde todas las administraciones, no solo la autonómica, porque esto a nivel municipal es importantísimo. Divulgación de la obligación que tiene esa administración municipal de empadronar a las personas sin hogar y salir de... Si digo, pienso en medida como divulgación, promoción, o no sé dónde habrá que comunicar precisamente y poder llegar a esas personas en situación de sinhogarismo, cómo reciben esa información de que existe ese derecho y puedan ejercerlo. Y nada más y muchísimas gracias. Bueno, para no repetirme y porque creo que a lo mejor no puedo aportarte grandes soluciones, creo, ¿no? Bueno, primero me gustaría dejar claro, creo que no hay nada nuevo en que haya una transmisión generacional de la pobreza. Esto ha sido así toda la historia de la humanidad. Habrá habido tiempos históricos en los que la estratificación social haya sido más flexible y haya permitido trasvases de rentas de unas clases a otras, y creo que vivimos, por fortuna, en el momento de nacimiento histórico donde en España ha sido eso. Hemos llegado, vivimos los años, yo creo todos por edad, mejores de la historia para las gentes que venían incluso de las clases más humildes, y pudimos estudiar y pudimos acceder a una cantidad de cosas que eran impensables a lo mejor hace 100 años, ¿no? Quiero decir, claro que se transmite. El tema es qué articula la sociedad para permitir que las desigualdades no sean tan grandes, qué articula para mejorar las posibilidades de que las personas puedan evolucionar y mejorar, ¿no?, en el conjunto, ¿no? Y bueno, esa es una respuesta que yo personalmente yo puedo ceñirme desde el ámbito donde trabajo. Creo que podemos dar respuestas concretas a personas y además, os lo digo sinceramente, nuestras mejores respuestas van a estar para las personas que mejor están. Van a ser más efectivas con esas personas. Aunque hagamos esfuerzos con las otras van a partir siempre de un punto de desventaja. Esto es así. Esto es así. Si renunciamos a tener medios para ello, va a ser peor. Y el gran problema de este momento de crisis es que se ha extendido una capa de vulnerabilidad muy amplia. Y esto es lo que debe de preocuparnos. Digo, nos debe preocupar todo, pero quiero decir, esa capa de vulnerabilidad que se ha creado, que está en el limbo entre me caigo y no me caigo, es muy gruesa. Y ahí sí que todas las medidas preventivas de apoyo que podemos hacer desde las entidades donde trabajamos, pues ponen un granito, ayudan,
todos los sistemas de agilización en la gestión de las ayudas, pues evidentemente es fundamental. Si es un problema de dotación de recursos, pues supongo que sea, me imagino que falte personal. Yo no sé qué posibilidades. A mí lo que me trasladáis muchas veces en personal por ahí es que tenéis cantidad de problemas luego para hacer. Digo, no sé si es verdad o mentira porque yo no estoy dentro, pero que hay cantidad de restricciones ya impuestas que os impiden mover partidas de un lado a otro a veces, que todo esto está como mucho más tal, claro. Es que yo no sé las limitaciones ya de las que partís, las desconozco, ¿no? Entonces, ¿que más personal favorece? Pues claro. Y bueno, no me voy a extender. Yo creo que sí hay que ser urgentes en cuanto a que hay una capa de vulnerabilidad muy potente y debemos de estar atentos a esto, porque el paso de una línea a otra es muy tal, ¿no? Bueno, yo en cuanto a la pregunta de que si para nosotros es algo urgente, yo te contestaría rotundamente que sí, que es algo urgente, porque la desigualdad está creciendo en toda España, pero es que en Asturias está creciendo en mayor medida que en el resto de España. Decíamos que las situaciones de pobreza se cronifican y se intensifican. Los pobres están en situaciones mucho más complejas y durante más tiempo. Entonces, o hacemos algo de manera urgente o la brecha entre los que tienen y los que no tienen pues va a seguir creciendo. Por eso, bueno, es importante porque, además de que los pobres cada vez van a ser más pobres, sabemos que esto además se va a ir reproduciendo y pasando de padres a hijos. Entonces, creemos que sí, que realmente es urgente. En cuanto a la declaración responsable que planteabas, a mí me parecería muy importante, un poco por lo que hablamos antes en la exposición, y es que cuando una persona, una familia está en situación de pobreza, tiene que llamar a 25 puertas, rellenar 35 formularios, responder a un montón de requerimientos. Entonces, parece como que yo estoy en una situación de pobreza y además es que lo tengo que demostrar. Bueno, pues si yo digo que estoy en situación de pobreza y hago una declaración, que sea la propia Administración que tiene medios la que se mueva y la que realmente confirme si lo que yo estoy diciendo es cierto o no es cierto, que no recaiga sobre mí la responsabilidad de demostrarlo. Creo que eso sería un gran avance para las personas. Y en cuanto a más recursos humanos y materiales para el salario, pues lo que os decía antes, en los servicios sociales, los trabajadores sociales siempre se quejan de la burocracia. Si tienen que destinar la mitad de su tiempo a comprobar que la persona viene con este documento, que está bien, que no sé qué, que le dan la vuelta, al final se tienen que dedicar su tiempo a ver si la tramitación se está haciendo bien, en vez de poder estar trabajando con los planes de incorporación con las personas, para los cuales, pues, es que no quieran, es que no tienen tiempo. Y, por último, el tema de la divulgación de la obligación de empadronar a las personas. Bueno, nosotros os lo haríamos como un ruego, porque de verdad que es un viacrucis para muchas personas el tema del empadronamiento. Nos encontramos en ayuntamientos, porque esto ahí ya depende de cada ayuntamiento. Nos encontramos en ayuntamientos donde tenemos que acompañar a las personas con la ley en la mano y decir es que es un derecho de la persona, no se le puede negar. Aún así, las dificultades son muchísimas. Y esto en los casos en los que las personas llegan a un sitio donde, bueno, pues alguien les ayuda a hacerlo. En muchos casos hay personas que no saben que eso es un derecho, se les dice que no, se les niega y se quedan sin acceso pues, a todo el resto de recursos. Entonces, la situación realmente para las personas más vulnerables es muy grave. Entonces, bueno, sería estupendo que pudiese haber por lo menos una divulgación y que se supiese a nivel municipal que esto no es algo que el ayuntamiento decide si hace o no hace, que es que lo debe hacer. Sí, ahí están los ayuntamientos y las personas también, muchas veces. Yo puedo contar la anécdota de las personas que se incorporaron al programa Housing First, al Millor lo primero. 5 personas que firman un contrato de arrendamiento de la vivienda. En ese contrato hay un periodo de carencia desde el mes de julio fue sí, hasta septiembre. No les van a cobrar la renta ni nada. Y entonces, a partir del 1 de septiembre es cuando empiezan a disfrutar ya de la vivienda con un coste, ¿no? Bueno, pues
nada más que tienen las llaves y tienen la vivienda, se dirigen al Ayuntamiento de Oviedo, piden el empadronamiento y entonces el señor que dirige aquello, no sé cómo se llama, les dice que no pueden empadronarse hasta el 1 de septiembre porque es que resulta que como no tienen el contrato como oficial hasta el 1 de septiembre, que no les hace el contrato. Hablamos con Vipasa, Vipasa nos dice que llamen a Vipasa para que ellos garanticen que están en las viviendas y el tío que se niega a llamar a Vipasa, que eso es así, y tuvimos una pelotera con el señor para poder empadronar a unas personas que estaban viviendo en su vivienda y con un contrato que se presentaba allí, que claro, muchas veces son las personas. Va más allá incluso de lo que haga un ayuntamiento. Bueno, con el tema de las medidas preventivas, pues evidentemente las medidas preventivas son urgentes, urgentísimas. O sea, cuando yo estoy diciendo que como no se modifique ese subsidio para mayores de 55, lo que se está haciendo es generar pobreza a futuro y que va a haber muchísimos problemas, pues es lo mismo que cuando se está hablando de las pensiones ahora mismo a nivel general y no se está teniendo en cuenta que el problema no es si va a haber dinero o no para las pensiones, sino si va a haber alguien que va a poder hacer a una pensión con el tiempo mínimo o máximo cotizado, ¿no? O sea, estamos mirando no sé para dónde. Luego, es muy importante que las medidas de las que estamos hablando se implementen cuanto antes, porque como decía mi compañera, pues Mariluz, estamos en una situación de apertura de brecha, está clarísimo, cada vez la brecha va a ser mayor. En cuanto al tema del salario social básico, la burocratización es como algo que se está potenciando, no sé si por las fiscalizaciones o por qué temas se está burocratizando todo hasta un nivel que como está diciendo toda la gente, nos está llevando a un gasto de tiempo en burocracia para todo que es inaudito. O sea, nosotros, por ejemplo, que somos una entidad que nacimos del voluntariado, que es relativamente pequeña, aunque desarrolla muchas actividades, y que viene de ese proceso de voluntariado, pues claro, el momento en el que estamos nos desborda por todos los lados. No tenemos capacidad administrativa para gestionar todo lo que se pide. Me hace mucha gracia sacar la ley de transparencia. La ley de transparencia que se suponía que era por todo lo que estaba pasando. Bueno, pues al final a quien les está cayendo el muerto de la ley de transparencia son las entidades sin ánimo de lucro. Está clarísimo. Que si hay que presentar no sé qué, que si hay que poner en no sé qué página, no sé qué historia, me alucina. O sea, el sistema. Cuando todo lo que está pasando no tiene que ver con las entidades sin ánimo de lucro, tiene que ver con las empresas. Y sin embargo, nosotros, en la medida en que participamos de la ley de contratación pública, con el acuerdo marco, resulta que para justificar lo que nos pagan los contratos, tenemos que presentar 4 chorradas directamente. Sin embargo, si en vez de eso nos dan una subvención o tenemos un convenio, hay que empezar a presentar papeles por todos lados. Con lo cual, las entidades estamos ahogados en burocracia, mientras las empresas, que son las que generaron el problema que tenemos ahora, resulta que están tan contentas presentando. A las empresas no les preguntan en qué gastan el dinero. Lo gastan y presentan justificantes de lo que les pidan en su momento y pueden fiscalizar a una, pero de primeras se presupone que lo están gastando. A nosotros no, a nosotros se nos pide, por poneros un ejemplo, el año pasado me llamaron del Ayuntamiento de Avilés para decirme que de un documento que habíamos presentado recibimos 3.500 euros del Ayuntamiento de Avilés. No penséis que es que nos estamos haciendo ricos. Bueno, pues nos pidieron exactamente que en un documento donde teníamos metidas 6 o 7 facturas,
que por favor que lo volvemos a presentar, porque es que habíamos puesto en un número de una factura que era de estas largas de teléfono o de algo de esto, que habíamos puesto los números cambiados de posición. Y entonces eso era algo muy relevante. O el Ayuntamiento de Oviedo nos llaman para decirnos, oye, es que tenéis aquí una factura que era de 4 euros o algo así, dentro de una justificación de, no sé si eran 70.000 euros o una cosa así, bueno, pues que era como de 4 euros, que es que no sabían de qué era. Pues hasta ese nivel de chorrada, y luego tienes que presentar a lo mejor otro documento adicional para explicar eso. O te preguntan que por qué, que los gastos de transporte que si son de los usuarios, cuando estás en un recurso donde estás trabajando con personas que se están desplazando, claro, para trabajos, para formación, para todo. Y te preguntan y te mandan que mandes un escrito especificando que es para eso. O sea, es que es cada vez más absurdo, o sea, cada vez con más papeles. Como decían antes, te piden documentación digitalizada. Luego que presentes los documentos. Si es bien fácil, tú pide también un documento donde garantices que lo que has presentado es copia del original, y luego después la administración que ya tiene la copia puede ir haciendo inspecciones aleatorias en su momento y decir, oye, no, tú tráeme lo que presentaste, como hizo el Ministerio toda la vida en el IRPF, por ejemplo. Bueno, pues con el tema del salario social, yo no sé si se necesita más personal. Seguramente lo que se necesita son menos papeles, seguro. O sea, si no atacamos la burocratización, los gastos de personal se dispararán hasta el infinito, porque claro, cada vez parece que cuanto más gente hay, más se les ocurre poner más burocracia. Entonces, yo creo que más personal, lo que se necesita son menos trámites, que las personas efectivamente puedan entrar directamente en el salario social con las condiciones mínimas. Además es bien fácil. Si muchos de los casos, incluso los más urgentes, pasan por las entidades. Los casos más urgentes pasan por las entidades, con lo cual, con que hubiera la posibilidad de presentar un informe directamente diciendo esta persona necesita el salario social, luego después ya se irá documentando lo que sea, pero que empiece a cobrarlo. Y tampoco se explica el paso cuando acaban un empleo. ¿Por qué se tarda tanto? Si en la prestación por desempleo, en las oficinas de empleo, la persona va y al mes siguiente ya cobra la prestación, ya vuelve a cobrar la prestación. ¿Por qué en esto no? No tiene sentido. Es que es una cosa automática.